mis hermanos? El Señor les bendiga. Feliz domingo y gracias por acompañarnos. Continuamos con el libro de Esdras. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 del verso 1 al 28 que lleva por título Esdras y sus compañeros llegaron a Jerusalén. Para eso vamos a leer los primeros 6 versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sodoc, hijo de Agitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Mariot. Y continúa su genealogía hasta el verso 6, lea conmigo el 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, aquí estamos por tu misericordia una vez más, con un corazón agradecidísimo, Señor del cielo, da tu amor y tu cuidado, Señor del cielo, y nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para pedirte una vez más, Señor del cielo, que seas tú con nosotros y en nosotros, que sea el poder de tu Santo Espíritu que nos ayude a desglosar este capítulo que tenemos delante de nosotros, Padre. Que tu bendición nos abrace en esta hora, Señor del cielo. Queremos aprender y conocerte más de cerca. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Leemos el primer verso de este capítulo que dice, pasadas estas cosas. En el capítulo 6 miramos a Zorobabel y a Josué y a los ancianos de Judá que llevaron a cabo la reconstrucción del templo y la inauguración del templo, y después de la inauguración del templo inmediatamente celebraron la fiesta del Cordero Pascual. Hubo una gran bendición en aquel lugar, fue algo glorioso. Como dije, los ancianos, ¿verdad? La melancolía les ganó y lloraban de gozo, y los jóvenes por mirar este templo una vez más terminado. Hubo muchísimos sacrificios que sacrificaron aquel día para honrar a Dios. Y al leer pasadas estas cosas, pensaríamos nosotros que esto ocurrió el capítulo 6 en el mes de marzo y abril, porque recordamos que en el calendario judío estos meses se entrelapan, ¿verdad? Comienzan más o menos el 15 de nuestro calendario, para ellos es otro mes. Entonces pensaríamos que en el mes de mayo o junio ocurrieron estas cosas, pero la realidad es que han pasado 57 años desde la inauguración del templo, que es que Esdras, el escriba, entra en acción, y él es el que escribió este libro para nosotros, y no lo miramos hasta ahorita en el capítulo 7 que leemos su genealogía. Ahora, en este tiempo está reinando Artajerjes. Anteriormente recordamos que habíamos hablado de otro Artajerjes que solamente reinó por 9 meses. Ese Artajerjes es el que prestó oído a los del otro lado del río para detener la obra de Dios. Pero recordamos que Malaquías y Ageo profetizaron que el Señor, ¿verdad?, estaba con ellos para continuar la obra de Dios, y lo terminaron. Ahora estamos hablando de otro rey de nombre Artajerjes. Este es el longímano de la historia secular. Ahora también miramos que Asuero fue el que le dio permiso para continuar la obra
de la construcción y les dijo a los del otro lado del río que se alejaran y dejaran la obra continuar. Ese Asuero, como dije anteriormente, no es el Asuero que vamos a mirar más adelante en Esther. Recordemos que en la historia muchas veces los mismos nombres de los reyes o de los se repetían. Estamos hablando aquí de Artajerjes, el Longímano de la historia secular. Comenzamos con la genealogía de Esdras, ya leímos, ¿verdad? O puede leer del verso 1 al 4, habla de todos sus antepasados, y en ese tiempo la genealogía era extremadamente importante. Recordamos que cuando llegó el primer grupo para reconstruir el templo bajo la dirección de Zorobabel y de Joshua, muchos de los sacerdotes no pudieron participar porque no pudieron comprobar su genealogía. Aquí está Esdras, ¿verdad? El escriba, un perito en la palabra del Señor, comprobando de dónde venía su genealogía. Y si ponemos atención, miramos que va hasta Aarón, el hermano de Moisés, primer sacerdote de Israel. Ahora, los judíos tenían en el templo la asistencia por jerarquía, ¿verdad? El primer atrio, ahí podían venir las mujeres y podían también acercarse los hombres gentiles. Pero después de este atrio había un cartelón que decía pase en su propio riesgo. El que cruzara podía morir. Después estaba el atrio de los hombres, los que podían venir a adorar al templo de Dios. Después seguía el lugar santo, donde se llevaban a cabo los sacrificios. Y después el lugar santísimo. Sabemos, ¿verdad?, que el acercarse a Dios era casi imposible para los gentiles. Sin embargo, aún podían pararse ahí en el atrio de la casa de Dios. Ahora, como dije, esto era algo estricto. Ni aún los sacerdotes que no podían comprobar su genealogía se podían acercar para adorar, para llevar sus sacrificios. Ahora agradecemos a nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto, que nos dio acceso a la entrada al trono de Dios. A través de su sacrificio, nosotros estábamos distanciados, no teníamos ese derecho de entrar siquiera al templo de Dios, cuanto menos a la presencia de Dios. Y ahora es a través de nuestro Señor Jesucristo quien rompió la barrera, ¿verdad? Porque la meta de los que llegaron en la primera repatriación era reconstruir el templo a Dios y reconstruir la adoración a Dios. Y el acercamiento a Dios era por jerarquías. Primero los sacerdotes, primero el sumo sacerdote, los hombres, después las mujeres y por último los gentiles, ¿verdad?, que no podían cruzar de ese atrio. Ahora para nosotros no tenemos que esperar, ¿verdad? Podemos llegar confiadamente, como dice su palabra, al trono de la gracia para alcanzar el auxilio y el oportuno socorro. Los primeros que llegaron fue con ese propósito, reconstruir el templo y proseguir con la adoración a Dios, y lo lograron. Ahora han pasado 57 años. Esdras entra en escena y viene también con un grupo para aportar para la obra del Señor y para enseñar al pueblo. Vamos a mirar el propósito que Esdras tenía. Y dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Un escriba era una persona que dedicaba su vida a copiar la palabra del Señor, y no solamente a copiar, sino a estudiar la palabra de Dios.
una persona escriba siempre se consideraba un estudiador de la ley de Dios. Ahora, este hombre era diligente, dice aquí la palabra del Señor, o sea que no era perezoso, no era flojo para estudiar la palabra del Señor. Ahora, esto era más que un trabajo, era su vida, era su pasión, preservar la palabra de Dios y enseñar la palabra del Señor. Lo más importante de todo esto, que no solamente amaba la palabra de Dios, sino que también tenía el favor de Dios sobre él. Y ese favor de Dios lo hizo hallar gracia ante el rey Artajerjes, quien le dio permiso de ir a Jerusalén con regalos y con libertad, gloria al Señor. Verso 7 dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. O ya tenía 7 años este rey. Recordamos que el primero solo reinó por 9 meses, o estamos hablando de 2 personas totalmente diferentes. Dice, llegó, ahora este Artajerjes está reinando más o menos en el año 457 antes de Cristo. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Esto nos habla de su viaje. Este viaje duró aproximadamente 4 meses, salió en el 1 del primer mes, y ahora han pasado 5 meses y llega el día 1, también son 4 meses de camino de Babilonia a Jerusalén. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. Él había estudiado, ¿verdad? Nos dice aquí, ¿cuál era el propósito de su viaje? Ir a enseñarle a la gente la palabra de Dios. Pero para esto leemos que lo primero que él hizo fue preparar su corazón, ¿verdad? Para esta enmienda. Y podemos preguntar, ¿cómo es que se prepara el corazón para enseñar la palabra de Dios? Pues en oración, en meditación, leyendo la palabra del Señor. Y así fue como este Esdras se preparó para este gran privilegio que el rey le enmendaba, ¿verdad? Voy a estudiar la palabra del Señor, dijo Esdras, voy a aprender lo que Dios dice en su palabra. Esto es un compromiso que él está haciendo con Dios. Me voy a preparar mi corazón de aprender la ley de Moisés. Y primero fue preparando su corazón. Segundo, dice aquí que para cumplirla. O sea, Pablo nos dice, ¿verdad?, que los judíos estaban cometiendo un grave error. Estaban siendo oidores de la palabra, pero no estaban siendo hacedores. Y aquí Esdras está previniendo que eso ocurra en su vida. Está diciendo, voy a preparar mi corazón y no voy a enseñar la palabra. Esta es la tercera cosa que va a hacer. Pero no solamente eso, sino que también, ¿verdad?, se estaba comprometiendo a vivirla, a cumplirla, lo cual es importantísimo. Ahora, en esos días, como dije, los judíos cometían un error, porque creían que por solo tener la ley de Dios ya eran justificados de sus pecados. Pablo les dice, no es solo porque tienen la ley que son salvos, sino por guardar y cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Esto es lo que justifica al hombre delante de Dios. Y yo creo que también nosotros cometemos el mismo error. Decimos, yo voy a la iglesia, yo participo, yo diezmo, pero muchas veces no ponemos nuestra diligencia y nuestro corazón en la palabra de Dios para guardarla. Por eso miramos a tanta gente que dice, yo soy cristiano, pero viven emproblemados, en necesidades, en pleitos, porque la palabra de Dios se da, pero no la reciben y mucho menos la viven.
el crecimiento de una vida espiritual no lo dan las experiencias. Las experiencias con Dios son preciosas, los ayunos, los vigilias, los retiros. Lo que da el crecimiento en realidad a nuestra vida es guardar la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora mucha gente dice, yo conozco la Biblia, yo sé lo que ahí dice, pero ¿lo vives? ¿Estás guardando la palabra de Dios en realidad? ¿Estás obedeciendo a la Biblia, que es la palabra de Dios? La gente, ¿verdad?, que asiste muchas veces se defrauda a ella misma. O sea, va a la iglesia, cree que su asistencia le da la salvación, pero en realidad es la fe en nuestro Señor Jesucristo, fe que adquirimos al escuchar y oír su palabra y vivir su palabra, gloria al Señor. Aquí está Esdras, ¿verdad? Primero lo que hizo fue preparar su corazón. Segundo, para inquirir en la ley de Jehová y cumplirla. Este era el propósito. Y por tercero, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a enseñar la palabra del Señor si no nos gusta la lectura, si no nos gusta rebuscar en la palabra de Dios? Él hizo todas estas cosas y esta era su meta, ir y enseñarle a un pueblo que no estaba viviendo la palabra del Señor. Muchos de ellos, ¿verdad?, nacieron en cautiverio, no habían aprendido bien la palabra del Señor. Y no estamos hablando solamente de los de Judá, sino de los de Samaria y los de las regiones de alrededor que no conocían a Jehová el Señor. Dice aquí, ahora, enseñar la palabra del Señor nos pone en una más grande responsabilidad y compromiso con Dios de guardar su palabra. No es solamente de hablarla, sino de guardarla. Santiago advirtió de esta responsabilidad, de tomar esta responsabilidad. Santiago 3, 2 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿verdad? Esto es así. Si nosotros queremos enseñar la palabra, es algo glorioso, es un gran privilegio, pero nos estamos poniendo en mayor responsabilidad porque el Señor, ¿verdad?, espera que nosotros guardemos la palabra, o lo que predicamos tiene que concordar también con nuestra vida. Ahora, es una pesada obligación para los que enseñamos la palabra de Dios y que la enseñemos correctamente, ¿verdad? A veces escuchamos las cosas que se hablan del púlpito y decimos, ¿de dónde sacó eso? Por eso es mejor no hablar de nosotros, de nuestras experiencias, ni de nuestra vida, sino que aferrarnos a enseñar la palabra de Dios. Y con este deseo iba Esdras, de no hablar de él, sino de hablar del Dios que había sido su compañero siempre. Eso lo vamos a mirar en el siguiente estudio, gloria al Señor. Dice, esta es la carta. Ahora Esdras en los siguientes versos nos va a leer una copia de la carta que recibió del rey de Artajerjes para llevarla a Jerusalén. Esta carta era el respaldo de él, que llevaba la autoridad del rey para enseñar la palabra, porque muchas veces, aunque él era escriba y sacerdote, hombre diligente, muchas veces cuando llegan a otro lugar cuestionan, ¿verdad? ¿Y quién te envía? O ¿por qué tú quieres enseñarnos la palabra del Señor? Él lleva consigo una carta que respalda lo que él está diciendo. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Este no es Esdras el que se está recomendando, es el rey el que se está refiriendo a Esdras de esta manera. Dice, Artaxerxes o Artajerjes, rey de reyes, ahí se está elevando Artajerjes, sabemos que el rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo. Dice, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas,
que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. El rey se junta con su consejo y da este decreto para que el que quiera acompañar a Esdras el escriba tenga la libertad, como lo hizo Ciro anteriormente, de ir a llevar esta enmienda, gloria al Señor. Y el rey da a escoger a la gente, el que quiera. Cuán importante es respetar, ¿verdad?, el libre albedrío, o al menos aquí Artajerjes es lo que está haciendo. El que tuviera la libertad y la voluntad, ¿verdad?, fuera. O sea que nadie está forzando a nadie, nadie va a ir a la fuerza. Sabemos que muchos de ellos habían nacido en cautiverio, su vida estaba ahí en Babilonia y no tenían el deseo de regresar a Jerusalén. Es opcional, el que quiera ir, vaya. Es importante darle al hombre la oportunidad de escoger, así como podemos escoger servir a Dios o no servir a Dios. Es nuestra decisión. Ahora, puedes rendir tu vida a Dios si así lo deseas, o no tienes que rendir tu vida a Dios, es tu propia decisión. Ahora, puedes creer en nuestro Señor Jesucristo para tu salvación, o tú decides o escoges no creer en el Hijo de Dios para tu salvación. A fin de cuentas es por la fe en nuestro Señor Jesucristo que nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Pero el Señor te deja a ti que tú escojas, gloria al Señor. Pero espero que escojas bien, ¿verdad? No hay otro camino al cielo o al Padre, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Sería de sabios escoger esta recomendación, gloria al Señor. Pero aquí el rey le dice, el que quiera ir contigo, tiene la libertad. Que escoja si quiere ir a Jerusalén o no quiere ir. Dice el verso 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a avisar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Aunque Artajerjes o Artajerjes era el rey, siempre había un consejo, ¿verdad?, que lo aconsejaba, y en este caso había 7 hombres más. Tuvieron su asamblea y llegaron, como dije, a esa conclusión de que era necesario enviar a Esdras a Jerusalén. Dice, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen a Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y a toda la plata y el oro que hallases en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Va a ir a enseñar la palabra, pero también va a ir a llevar los regalos de oro y de plata que están enviando para Dios, para los sacrificios allá en Jerusalén. Dice, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, y con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. El rey le dice, lleva las ofrendas que se colectaron, y en esos días, ¿verdad?, Persa era el imperio más rico de todo el mundo. Recordemos que cuando ellos conquistaban a otras naciones, todo ese dinero, todo ese oro, plata, utensilios valiosos eran llevados por el vencedor, ¿verdad? En este caso era Persia, y Persia tenía muchísimo dinero, y de ese dinero es de lo que le están enviando a Jerusalén, tanto utensilios como plata y oro, y instrucciones de comprar con ellos sacrificios, ¿verdad?, ya fuera de becerros, de carneros o de lo que se podía sacrificar para ellos, con sus libaciones. Las ofrendas de libaciones eran de aceite o de vino, el cual derramaban en la tierra como ofrenda para el Señor. Dice, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Había más dinero. En realidad vamos a mirar en el otro capítulo cuánto dinero no estaban enviando en este viaje con Esdras.
dice, y haz con él lo que a ti te parezca, o sea, ya fuera para reparaciones del templo, salarios de los sacerdotes o lo que ahí se necesitara, él tenía la libertad de hacerlo. Ahora en ese tiempo había el temor de Dios. Artajerjes no tiene temor de fraude. Hoy si sobra algo, el que tiene más saliva come más pinole, ¿verdad? Sabemos el fraude que hay por toda la nación, el atrocismo que ha ocurrido y sabemos que esto desagrada en gran manera al Señor, ¿verdad? Dice aquí el 19, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y manda también que todas esas vasijas, recordamos que Nabucodonosor se las llevó a Babilonia cuando conquistó a Judá. Ahora todas esas vasijas para ellos no son importantes, para Judá son importantes. Solo mandó con todas estas vasijas, gloria al Señor. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están en el otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Sabemos que los del otro lado del río, los de Samaria y los de las otras aldeas pagaban tributos al rey. El rey está diciendo, no me lo manden, dénselo a Esdras para que él disponga de este dinero. O sea que estamos hablando de una gran bendición para el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite. Todas estas cosas iban a Persia para el sustento del rey, pero él está diciendo, déjenlas ahí en Jerusalén, no me las manden. Y sal sin medida, la sal era importante en lo que se refería a los sacrificios y al uso de la gente. Denle sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Una situación aquí interesante. Esta es la motivación del rey. ¿Por qué manda todas estas cosas? ¿Por qué lo miramos con tanta libertad, darle permiso a Esdras de regresar y llevar tantos regalos, verdad? Él tenía una motivación, dice, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? O sea que estaba buscando la protección de Dios como nación, ¿verdad? Que sus enemigos no se enseñorearan contra ellos y la protección para sus hijos. ¿Quién no desea el bien de sus hijos? El rey, esta es su motivación, por eso está haciendo todas estas cosas, está buscando el favor de Dios. Ahora en esos días Egipto se había rebelado contra el rey de Persia y también los de Atenas se habían rebelado. Persia comienza a padecer algunas amenazas. Y Esdras le había dicho anteriormente al rey que la protección viene del Dios del cielo, de Jehová Dios de los ejércitos. Yendo al capítulo 8, vamos a adelantarnos poquito que vamos a estudiar la próxima semana. Verso 22 dice, porque tuve vergüenza, está Esdras hablando, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Estas palabras se metieron en la mente del rey y dijo, no, yo no quiero tener a Dios en mi vida para mal, yo quiero hacer lo bueno para que la mano de Dios sea sobre mi vida. Esta fue la motivación por la cual también mandó a Esdras con tantos regalos a Jerusalén para llevarle ofrenda al Dios del cielo. Dice el verso 24, y a nosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución,
ni renta. Esto era una gran noticia para los ministros. Ninguno de ellos tenía que pagar impuestos, ni cuando te dan tickets, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Infracciones. O sea que ellos no tenían que gastar su dinero en estas cosas. El rey les está dando permiso de no pagarlo, o son ostentos de no pagarlos, gloria al Señor. Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. En realidad sabemos el beneficio que es respetar la ley de Dios. Muchos de ellos no la respetan porque no la conocen. Pero una vez que se les enseñase, ahora ya no tenían excusa para guardarlas. O sea, los que las saben, pues hay que reforzárselas. Y los que no las saben, entonces hay que enseñarles. Este era el propósito de Esdras, enseñarle a los del otro lado del río. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte o destierro o pena de multa o prisión. Había penalidades para el que se rebelara contra Esdras si no quisiera guardar la ley de Dios. En ese tiempo, ¿verdad? Se usaba la horca. Ahí mismo en su casa se sacaba una viga de su casa y se le ahorcaba al fulano que no guardaba la ley de Dios. Y hoy por eso hay tanto desorden, porque no se implementa la ley. Dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo, ¿verdad? Está Esdras agradeciendo, ¿verdad? Nada pasa sin la voluntad de Dios. Fue Dios el que permitió todo esto, el que ayudó que Esdras hallara gracia delante de los ojos del rey, el que motivó y movió el corazón del rey para que le diera todos estos bienes para poder traer bendición a Jerusalén. Y extendió la invitación a los ancianos, los que quieran regresar conmigo. Ahora ya sabemos que este viaje duró 4 meses, que el decreto lo dio Artajerjes para que Esdras regresara con ofrendas y autoridad, y los que quisieran ir con él. Ahora, aquí leímos la genealogía de Esdras y en la motivación por la cual él fue a Jerusalén. Pero no miramos los detalles. Ahora todos estos detalles de su salida están en el capítulo 8. Ahí vamos a mirar los detalles de este viaje de 4 meses que hizo Esdras de Babilonia a Jerusalén. No se lo pierda. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, gracias por tu palabra, maravilloso Dios, que es bendita, precioso Dios. Pedimos en esta hora que añada bendición y conocimiento a nuestras vidas, Señor del cielo, a través de su palabra. Aprendimos en esta hora, Señor mío, Dios mío, que no podemos ser solamente oidores, sino que debemos de ser hacedores de tu palabra, Señor del cielo. Ayúdanos a ponerla por obra, Padre. A los que enseñamos tu palabra delante de tu pueblo, ayúdanos a cumplirla, Señor del cielo, así como Esdras se lo propuso. Mira al que está enfermo, al que está triste, al que está desanimado, Padre, al que está necesitado, súplele, Señor mío y Dios mío, conforme a tus riquezas en gloria. Acompáñanos en esta semana, Señor del cielo, para hacer tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana.